Hola chicos, sí, voy a comenzar a compartir la pantalla para comenzar con la clase. A ver, en la clase pasada habíamos visto ya todo lo que es velocidad y habíamos visto lo que es velocidad media y habíamos realizado, bueno, íbamos a ver el tema de lo que es velocidad relativa, pero eh, actualmente no se ha visto ese tema en la Politécnica Nacional, entonces la vamos a ver por el momento. Yo creería que sí es importante, pero bueno. Siempre hay que basarse en lo que se está viendo durante la semana, ¿no? Entonces, antes de comenzar la clase, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, chicos, por favor? Chicos, ¿están por ahí? No hay dudas, profe. Ya, listo. Ok. Ya, entonces, estas semanas ustedes ya entraron a ver la parte de movimientos. Eh, bueno, específicamente algunos grupos han llegado hasta lo que es caída libre, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Alguien que me confirme? O ya están en movimiento parabólico, aunque no creo todavía. Bueno, como en vista de que nadie me responde, vamos a continuar con la clase. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor, no se preocupen, chicos, lo pueden hacer. Y no, pues estamos para ayudarles, ¿no? Si alguien tiene inquietudes, realice la pregunta y aquí estamos para resolverla. Vamos a ver específicamente el tema de lo que es aceleración para seguir trabajando en base a lo que ya habíamos venido trabajando. Ya habíamos completado lo que es velocidad y en esta clase vamos a ver lo que es aceleración. Y si nos sobra un poquito de tiempo, vemos la parte de caída libre y entramos en la parte de después movimiento parabólico. ¿Sí? Obviamente que hasta el primer bimestre a ustedes se les evalúa hasta movimiento circular. Entonces hasta ahí iría su examen del primer bimestre, ¿no? Pero para el examen del primer bimestre aún faltan 4 semanas. Esta semana ustedes ya tienen la prueba, la primera prueba, me parece, si no me equivoco. O la tienen la próxima, algunos. Pero así es como están avanzando las cosas. A ver, por favor, yo necesito más que todo que tengan un poquito claro la parte conceptual, porque es importante. Aquí me hace falta una diapositiva que no sé dónde se me metió. Pero bueno, nosotros vamos a ver el tema de lo que es la aceleración. Sabemos que la aceleración es un vector, ¿sí? Es un vector que matemáticamente se define como el cambio de la velocidad para el intervalo de tiempo, ¿sí? Esto, de esta manera se define la aceleración, pero hay unas particularidades, ¿no? Cuando el intervalo de tiempo, sí, cuando el intervalo de tiempo tiende a hacerse grande, la aceleración se convierte en aceleración media. Y esto se define como la aceleración media, matemáticamente se la define como el delta v sobre delta t, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice, mientras que cuando el intervalo de tiempo, ¿sí? Cuando el intervalo de tiempo tiende a hacerse muy pequeño, la aceleración se convierte en aceleración instantánea y simplemente se la llama aceleración. La aceleración instantánea matemáticamente se la define como la derivada de la velocidad, como pueden ver aquí, matemáticamente se la define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Las unidades de la aceleración, sabemos que la velocidad en qué unidades está la velocidad, en metros por segundo, y el intervalo de tiempo en segundos. Entonces las unidades de la aceleración son en metros por segundo cuadrado. Alguien creo que está tocando la puerta. A ver cómo es esto. Espérenme, chicos, un momentito. A ver, continuemos ya.
Esto vamos aquí. Ya. Entonces, eso es básicamente la aceleración. Entonces, la aceleración media está en la misma dirección del vector desplazamiento, ¿no? Sabemos que en la misma dirección del cambio de la velocidad, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de aceleración instantánea, ¿sí? Entonces, veamos estos conceptos que son fundamentales al parecer. Bueno, para mí son fundamentales y creo que los chicos deben conocerlos. Entonces, la aceleración instantánea, ¿qué representa? Representa la aceleración para un instante de tiempo, ¿sí? La aceleración instantánea representa la aceleración para un instante de tiempo. Además, representa la aceleración real con la que se mueve la partícula, ¿sí? Otra cosa muy importante que deben de conocer es que la aceleración instantánea no produce desplazamiento. ¿Quién produce desplazamiento? La velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Y la aceleración instantánea matemáticamente se la define, o la aceleración instantánea es el límite, ¿sí? El límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a ser cero. Matemáticamente se la define de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de límite, cuando tiende a ser muy pequeño, se habla de derivadas. Pero no vamos a profundizar, esto lo verán ustedes en primer semestre, así que simplemente como el concepto que deben de tener. Otra cosa que deben de saber, que la aceleración instantánea produce cambio en la velocidad, que ya las estaba diciendo, ¿no? Entonces, sí, como produce un cambio en la velocidad y estos cambios, ¿de qué manera los podemos representar? Si solamente cambia el módulo, ¿sí? La aceleración, si solamente cambia el módulo se llama aceleración tangencial. Si solamente cambia la dirección se llama aceleración normal, aceleración centrípeta o aceleración radial, que también le conocemos. ¿Sí? La aceleración normal, la aceleración centrípeta o la aceleración radial es perpendicular, ¿sí? Es perpendicular a la velocidad y está dirigida siempre hacia el centro de la curva, ¿sí? Si cambia el módulo y dirección solamente se llama aceleración. Entonces, si solamente está cambiando el módulo y la dirección se llama simplemente aceleración. Entonces, cuando hablamos de cambio, ¿sí? Cuando hablamos de cambio en la velocidad, sabemos que si solamente cambia el módulo se llama aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial es la responsable de producir un cambio en ¿dónde? En el vector velocidad. Entonces, si la aceleración tangencial solo cambia en módulo, ¿sí? ¿Quién es la responsable de que cambie el módulo? Es la aceleración tangencial. Entonces, aquí hay esta definición que la aceleración tangencial puede estar a favor de la velocidad o puede estar en contra del vector velocidad. Veamos. Entonces, si solamente cambia el módulo y está en la misma recta de acción de la velocidad, entonces podemos observar aquí, ¿qué pasa? Si la aceleración tangencial está a favor de la velocidad, el módulo de la velocidad aumenta y el movimiento es acelerado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos que la aceleración tangencial es la responsable de producir un cambio en el vector velocidad y ese cambio se ve modificado por la aceleración tangencial. Entonces, si la aceleración tangencial está a favor del vector velocidad, es un movimiento acelerado. ¿Y qué pasa si la aceleración tangencial está en contra del vector velocidad? Como podemos observar aquí abajo, el módulo de la velocidad disminuye y el movimiento es retardado, ¿sí? Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Yo les decía que la aceleración, sí, la aceleración nosotros la podemos representar como, ¿sí? La aceleración la podemos representar como una componente tangencial más una componente normal. Sabemos que la aceleración tangencial está en la misma recta de acción del vector velocidad, ¿estamos de acuerdo? Como pueden observar aquí, en la misma recta de acción del vector velocidad, y la aceleración normal es perpendicular al vector velocidad. Entonces, el vector aceleración lo podemos representar con su componente en donde es igual a la aceleración normal más la aceleración tangencial, ¿sí? A esta aceleración normal también se le conoce como aceleración centrípeta, aceleración radial o eh, aceleración normal, aceleración centrípeta o simplemente aceleración normal. ¿Estamos de acuerdo? O aceleración radial. ¿Ya? Entonces gráficamente podemos observar aquí, sabemos que si yo trazo en cualquier instante de la trayectoria, sabemos que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? Y podemos apreciar en ese instante en el punto P para el instante T, ¿sí? Que la velocidad tiene una velocidad diferente de cero, tiene una aceleración tangencial que está en la misma recta de acción del vector velocidad y tiene una aceleración normal que es perpendicular al vector velocidad. A esta aceleración que es perpendicular al vector velocidad y está dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria, ¿sí? Hacia el centro de la curva, se le conoce como aceleración normal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor?
Entonces, la velocidad, ¿sí? La velocidad, por ser tangencial a la trayectoria, tiene solamente una componente. Como pueden observar aquí, ¿sí? Sabemos que la velocidad es tangente siempre a la trayectoria. Como nosotros vamos a descomponer en un eje tangencial y en un eje normal, la velocidad coincide con el eje tangencial. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Mientras que por lo tanto, el unitario tangencial es igual al unitario de la velocidad. Y si el ángulo θ es el ángulo que se forma entre la velocidad y la aceleración, se tiene que la aceleración tangencial es igual a coseno de θ y la aceleración normal es igual a seno de θ. Eso es lo que podemos ver aquí, ¿sí? Gráficamente aplicando Pitágoras. Sabemos que el ángulo que forma entre la aceleración normal, o digo, entre el vector aceleración y el vector velocidad es un ángulo θ. Podemos aplicar Pitágoras y descomponer el vector aceleración en sus componentes tangenciales y normales. ¿Correcto? Entonces, para cualquier tipo de trayectoria, si la rapidez de la partícula permanece constante, la aceleración tangencial es igual a cero, el movimiento es uniforme. Cuando la rapidez cambia uniformemente con el tiempo, la aceleración tangencial es igual a una constante, pero diferente de cero, el movimiento es uniformemente variado. Y si el cambio no es uniforme con el tiempo, la aceleración tangencial es diferente de constante, podemos decir que el movimiento es variado, ¿sí? Esto no vamos a trabajar con movimientos variados, esto lo van a hacer en primer semestre, nosotros solamente llegamos hasta aceleración tangencial constante diferente de cero. ¿Correcto? Ecuaciones para cada uno de los movimientos. Cuando nosotros, aquí que les estaba explicando, ¿no? Nosotros podemos describir el movimiento de una partícula a partir de ¿qué? A partir del valor que tenga la aceleración y entonces vamos a describirlo con tres ecuaciones que son la ecuación posición-tiempo, que son la ecuación velocidad-tiempo y la ecuación aceleración-tiempo. Entonces el movimiento general de una partícula se describe por medio de las siguientes ecuaciones matemáticas, de la posición versus tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Entonces yo con estas tres ecuaciones puedo describir a una partícula que se mueve ya sea con velocidad, ya sea con aceleración constante o sin aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme que nosotros lo conocemos, ¿sí? Este movimiento se caracteriza por que la aceleración es constante, pero esta aceleración es igual a cero, ¿sí? Esto implica que tanto la aceleración en X como la aceleración en Y como la aceleración en Z es igual a cero. Además, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, ¿sí? Como la velocidad es constante, pero es diferente de cero. Esto implica que la velocidad en X, como la velocidad en Y, como la velocidad en el eje Z, sean diferentes de cero. Entonces, sí, para el movimiento rectilíneo uniforme tenemos los gráficos que describen este movimiento. El primero que tenemos aquí es el gráfico aceleración-tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es igual a cero, ¿no? Y si la aceleración es igual a cero en el gráfico de aceleración versus tiempo, podemos decir que la gráfica coincide con la recta del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Para el gráfico velocidad-tiempo, aquí me dice que la velocidad es constante, pero es diferente de cero. Entonces, esta velocidad puede ser positiva o negativa, ¿sí? Es una constante. ¿Y cómo graficamos una constante? Es una paralela al eje del tiempo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Ya. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál era la tercera ecuación que teníamos que me ayudaba a describir el movimiento? Era la ecuación posición versus tiempo. Entonces, la ecuación posición, bueno, aquí la tenemos así, posición final en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Esta ecuación me permite encontrar la posición de la partícula para cualquier instante del tiempo. Entonces, por lo tanto, la posición final en X, como esto de aquí es un vector, ¿sí? Y sabemos que un vector se lo puede expresar en las tres dimensiones, tanto en X como Y como en Z, ¿sí? Y si yo descompongo a ese vector en cada una de sus coordenadas, puedo describir la posición final para cada componente del vector, ¿sí? Y trabajar como que fueran cantidades escalares. Pero aquí les hemos puesto en negrilla. Sabemos que las negrillas en esta nomenclatura representan un vector. Entonces la posición final en X es igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por tiempo. La posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la VY por tiempo. Y la posición final en Z
es igual a la posición inicial en z más la b inicial en z por tiempo, ¿sí? Estas son las únicas ecuaciones que yo les recomiendo que deben de aprenderse. Por favor, la física por lo general me gusta porque es conceptual y, y es importante entenderla desde el punto de vista conceptual. El gráfico posición versus tiempo para esta partícula, si tomamos aquí la posición final en x y la graficamos, ¿sí? Esta ecuación de aquí, ¿qué me representa? Esto de aquí es la ecuación de una recta, ¿no? Si yo puedo asemejar esta ecuación como y es igual a mx más b, ¿no? Donde mx sería esto, donde la pendiente de la curva sería, ¿qué sería? La velocidad inicial. Este de aquí se le llama término independiente, ¿verdad? El término independiente que sería x sería el punto t, y el punto de corte en este caso, ¿sí? El punto de corte, este de aquí sería la posición inicial en x. Aquí en el gráfico está mal, porque esto de aquí sería la posición inicial en x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este sería el gráfico posición-tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Es una recta que puede ser inclinada hacia arriba o inclinada hacia abajo. ¿De quién depende que sea inclinada hacia arriba? Depende de la pendiente, ¿no? Y sabemos que la pendiente en este caso es la velocidad inicial. ¿Correcto? Entonces, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo tenemos también, ¿sí? Tenemos tres ecuaciones, las mismas ecuaciones. Aceleración tiempo, velocidad tiempo y posición versus tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad debe variar uniformemente. Esto implica que la aceleración es constante, ¿sí? La aceleración es constante, pero diferente de cero. ¿Qué habíamos dicho? Sí, como la aceleración es constante y diferente de cero, se define matemáticamente como el delta V sobre delta P. Sabemos que la aceleración media, sí, la aceleración media está en la misma recta, en la misma dirección de ¿quién? Del cambio del vector velocidad. Y como esto es un vector, lo podemos expresar o descomponer en cada uno de sus componentes rectangulares. Aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. Acá es igual a la aceleración en X, es igual al cambio de la velocidad en el eje X sobre delta T. Y asimismo, de la misma manera, podemos representar a la velocidad en Y y a la aceleración en Y y a la aceleración en Z, obteniendo los cambios en cada uno de los ejes, dividiéndolos para el intervalo de tiempo. Si yo realizo el gráfico aceleración versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme, por favor no olvidarse que este es un movimiento rectilíneo uniforme, puedo decir que, ¿sí? Sabemos que la aceleración es constante pero diferente de cero. Al graficarla, ¿sí? Al graficarla, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Es una recta. ¿Cómo graficamos una constante? Sabemos que esto de aquí es una constante. Perdón. Como es una constante, ¿qué puedo decir? ¿Sí? Al graficarla puede ser por encima del origen o por debajo del origen. ¿Estamos de acuerdo? Ya que la aceleración puede ser positiva o negativa. Ese sería el gráfico aceleración versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sabemos que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme ya no es constante, pero sí varía. ¿De qué manera? Varía uniformemente con el tiempo, y eso es debido al cambio que produce la aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿sí? La velocidad, la ecuación para el MRV, ¿sí? Se define matemáticamente, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo veo esta ecuación de aquí, ¿esta ecuación a qué se parece? Esta ecuación de aquí se parece a la ecuación de una recta que ya la habíamos visto. Y es igual a mx más b, donde b es el término, el punto de corte con la ordenada, ¿sí? Y m es la pendiente, que en este caso sería la aceleración, y x es la variable independiente, que en este caso sería el tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Que al graficar esta ecuación, ¿sí? Puede ser una recta inclinada hacia arriba o una recta inclinada hacia abajo. El gráfico, velocidad versus tiempo, tiene una propiedad muy importante. Por favor, esto lo menciono, ya que esto sí es importante. ¿Sí? Una de las propiedades que tiene el gráfico velocidad versus tiempo es que el área bajo la curva, ¿qué me representa el área bajo la curva en el gráfico velocidad versus tiempo? Me representa el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me representa el módulo del desplazamiento, ¿ya? Eso es muy importante. Y la pendiente trazada en cualquier instante, ¿sí? En cualquier instante del gráfico velocidad versus tiempo, me representa la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, m es igual a la pendiente y eso, en ese caso sería la aceleración. ¿Cómo encontramos la pendiente de una curva? La pendiente de una curva la encontramos con la tangente, ¿no? Sabemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, una de las propiedades muy importantes que tiene el gráfico velocidad versus tiempo es que el área bajo la curva me representa eh, el módulo del desplazamiento y además la pendiente, de la tangente trazada en cualquier punto de la trayectoria me representa la aceleración. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Paso de manera rápida porque no tenemos tanto tiempo. Bien, para el movimiento rectilíneo uniforme variado, me faltaba una última ecuación, y esa última ecuación es la ecuación posición versus tiempo, ¿no? Entonces, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Este de aquí, como es un vector que lo podemos expresar en 3 dimensiones, y al descomponerlo en sus componentes rectangulares, podemos decir que la posición final en X es igual a la posición inicial en X más la de X por tiempo más un medio de la aceleración. Esto de que es aceleración en X por tiempo al cuadrado. De la misma manera, para la posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la de Y por tiempo más un medio de aceleración en Y por tiempo al cuadrado. Y la posición final en Z es igual a la posición inicial en Z más la VOZ por tiempo más un medio de aceleración en Y por tiempo al cuadrado. Si yo grafico esta ecuación de aquí, por favor, si yo grafico la ecuación posición en X versus tiempo, en este caso estoy, para hacer un breve ejemplo, he tomado esta ecuación de aquí. Sí, sabemos que esta ecuación de aquí que me representa, esta ecuación de aquí se asemeja a la ecuación de ¿qué? De una parábola, ¿no? Donde y es igual, ¿a qué es igual la ecuación de una parábola? Y es igual a mx al cuadrado más es así, ¿no? Y es igual a x al cuadrado más bx más c. Donde a es la pendiente de la curva, ¿sí? Donde a es la pendiente de la curva. Como podemos observar aquí. Si yo hago una semejanza con esta ecuación de aquí, el y sería en este caso la posición final en x. La posición inicial en x sería el punto C. ¿Qué me representa el punto C? El punto C, ¿qué es? ¿Alguien? ¿Qué representa el punto C? El punto C es el punto de corte ¿con quién? Con el eje de las ordenadas, ¿no? Y además B me representa en este caso, como podemos, este punto B me representa que la velocidad inicial en X y la aceleración, digo, y esta A me representa un medio de la aceleración. Entonces, conociendo estos datos, yo puedo graficar la posición en función del tiempo. El gráfico posición versus tiempo tiene una propiedad muy importante, es que la pendiente, ¿sí? La pendiente trazada en cualquier instante de la trayectoria que me representa la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud? Chicos. No, no. Ya listo. A ver. A ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Vamos a mantener esta parte de aquí. Me avisan si es que estoy pasando demasiado rápido, ¿ya? Por favor. Porque hay veces como que... Vamos a copiar esto y vamos a resolverlo en esta pizarrita. Les comento que me he pasado esta pizarrita de aquí. Veamos cómo nos va hoy aquí en esta pizarrita. Ya. ¿Sí pueden ver, chicos, el ejercicio? Dice la figura muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Dicen si la partícula parte del origen del sistema de coordenadas, determina el tiempo que le toma a la partícula al recorrer una distancia de 200 metros y realice la gráfica de la velocidad en función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Me dan un gráfico velocidad versus tiempo y me dice que la partícula me pide determinar el tiempo que le toma a la partícula recorrer una distancia de 200 metros y además me piden realizar el gráfico posición en función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Por favor, analícelo en 2 minutos y lo resolvemos, ¿sí? Por favor. Siempre se parten los ejercicios o siempre se resuelven los ejercicios partiendo de lo que me están pidiendo. Entonces, por favor, hay que hacer esta parte de ahí y vamos a resolver este ejercicio. Piénsenlo en 2 minutitos, por favor.
Bueno chicos, sí, ya les di el tiempo necesario. ¿Alguien ya les sacó? Al menos, ¿cuál es la distancia que recorre? Bueno, ¿cuál es el tiempo que se demora la partícula en recorrer 200 metros? Vale. ¿Cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Siempre hemos dicho que los ejercicios se resuelven a partir de lo que me están pidiendo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué debo de hacer? Espérenme un momentito que vamos a subirle ahí. Correcto. A ver, lápiz. Sí. Primero serían los datos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner los datos por aquí. Datos. Vamos a poner los datos. Espérenme un ratito. En este caso serían los datos. Y ya. Datos. Me dice, la figura muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que se mueve a lo largo del eje X. ¿Sí? Si la partícula parte del origen del sistema de coordenadas, ¿qué podemos decir? Que la posición inicial en X es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0 y como vector. Si la partícula parte del origen del sistema de coordenadas, el tiempo que me piden determine el tiempo, me piden delta t, determine el tiempo que le toma a la partícula recorrer una distancia de 200 metros. ¿Estamos de acuerdo? Me piden eso. Me piden determinar la distancia que le toma, bueno, me piden determinar el tiempo que le toma a la partícula recorrer una distancia de 200 metros. Además me dicen realizar el gráfico posición en X versus tiempo. ¿Sí? Eso me están pidiendo, por favor. Entonces, correcto. A ver, vamos, apliquemos la teoría. Sí, ¿qué conozco y qué no conozco? Siempre, chicos, les digo, a ver, partamos de lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el tiempo que le toma a la partícula recorrer una distancia de 200 metros. Entonces, ¿qué ecuación nos sirve? La ecuación posición final versus tiempo, ¿no? Veamos. La posición final en X es igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia que debe recorrer la partícula? La partícula debe recorrer una distancia de 200 metros. Pero si yo observo el gráfico de velocidad versus tiempo, podemos decir que el gráfico, bueno, la información que me brinda el gráfico es que yo tengo tres tipos de movimiento. ¿Sí? De 0 a 4 segundos, si este es un gráfico velocidad versus tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad con la que se desplaza la partícula, o cuál es la velocidad que tiene la partícula al tiempo 5? Del 0 a 4 segundos podemos decir que el movimiento, ¿qué tipo de movimiento es este si la velocidad es constante? Podemos ver que la velocidad es constante. ¿Qué tipo de movimiento es este de aquí? ¿Alguien que me diga? Ya habíamos... Uniforme, rectilíneo. Sí, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y eso por qué es movimiento rectilíneo uniforme? Porque la velocidad permanece constante, ¿no? Si permanece constante la velocidad, eso implica que la aceleración es igual a 0, no hay cambio. Entonces, es un movimiento rectilíneo uniforme. Ya, al tiempo 4, ¿qué pasa con la partícula? ¿Sí? Tiene una velocidad, en este caso tendría una velocidad inicial al tiempo 4 de 5, pero vemos que su velocidad disminuye. Al tiempo 6, ¿cuál ha sido la velocidad de la partícula? 0, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de movimiento representa de 4 a 6? A ver, alguien que me ayude. Movimiento Variado. rectilíneo, uniformemente variado. ¿Estamos de acuerdo? Pero retardado, ¿no? En este caso, MRVR, movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. ¿Por qué? Porque, como podemos observar aquí, la partícula, ¿qué pasa? Está disminuyendo su velocidad, ¿sí? Y del tiempo 6 en adelante vemos, o podemos observar en el gráfico, que la partícula aumenta su velocidad desde 0 hasta un valor que no conocemos. Entonces, podemos decir que este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso sería acelerado, ¿no? Ya. Entonces, sí, me dicen que me pide determinar el tiempo que le toma a la partícula recorrer una distancia de 200 metros. En este caso, veamos. Sí, veamos. Si este es el gráfico velocidad versus tiempo, que yo les decía que el área bajo la curva del gráfico velocidad versus tiempo, ¿qué me representa? Me representa Desplazamiento. el desplazamiento. Entonces podemos encontrar el desplazamiento y veamos
¿sí? Porque ¿hasta qué tiempo tenemos aquí? Tiempo 4, tiempo 6, hasta el tiempo 8 recorre una cierta distancia que no la conozco. Pero si yo determino esa distancia, sí, y quito la diferencia de 200, podríamos encontrar el tiempo que se demora en recorrer la partícula esa diferencia. Y con eso sumamos los tiempos y podemos encontrar el tiempo total. Por lo tanto, vamos a encontrar, sabemos que en este caso, delta x, ¿a qué sería igual delta x? Sería igual a 200, ¿verdad? Y eso es igual, a este de aquí le vamos a llamar un delta x1, ¿sí? Este llamémoslo un delta x1, este de aquí le vamos a llamar un delta x2, y este le vamos a llamar un delta x3. Entonces, los 200 metros sería igual a delta x1 más delta x2 más delta x3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, delta x1, que es igual al área bajo la curva, base por altura. ¿Cuánto es la base? 4. Y la altura que vale 5, ¿no? ¿En qué unidades está esto? Unidades metros por segundo, multiplicado por segundo me queda metro. Más delta x2, el área de este triangulito que está aquí, por favor, ¿cuánto es base por la altura? La base en este caso sería 2, ¿verdad? Porque sería 6 menos 4, sería 2. La base sería este pedazo de aquí, chicos. Este de aquí sería base 2, que multiplica aquí a la altura que sería 5. El área de un triángulo, sí, perdón. El área de un triángulo rectángulo es igual a la base por altura sobre 2, ¿no? Ya, más, en este caso, ¿qué sería más delta x3? Delta x3 que conozco. No conozco ni la base ni conozco la altura, porque me piden por acá, ¿no? Este punto yo no lo conozco porque este punto sería la velocidad, no conozco, y este punto sería el tiempo, yo no conozco. Pero como me dan que la distancia total recorrida por la partícula es 200 metros, por lo tanto yo podría encontrar delta x3. Entonces 200 sería igual, 4 por 5 sería 20, ¿verdad? Más 2 por 5 sería 10, dividido para 2 a 5, y más delta x3. Si yo despejo delta x3 de aquí, ¿cuánto me da delta x3, por favor? Delta x3 es igual a 175. 175 metros. ¿Ya? 175 metros. Entonces la partícula, ¿sí? El delta x3 desde este tiempo de aquí, desde el tiempo 6 en adelante recorrió una distancia de 175 metros. Correcto. Entonces, ¿qué yo puedo aplicar en este caso? ¿Sí? Puedo aplicar la ecuación posición final versus tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo tengo, si pueden ver aquí, ¿yo qué tengo? Tengo posición final, 175, la posición inicial no la conozco, pero la puedo encontrar aquí al tiempo 6. Tengo la velocidad inicial en x, ¿cuánto sería la velocidad inicial en x al tiempo 6? Sería 0. Un medio, ¿conozco la aceleración en x? No la conozco, pero puedo encontrarla. ¿Se acuerdan la propiedad que yo les decía del gráfico de velocidad versus tiempo? Que la pendiente o la tangente de la tangente de del gráfico de velocidad versus tiempo, que me representaba la aceleración, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Podemos observarlo aquí, que yo les decía, aquí en el gráfico para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si ven aquí, el área bajo la curva me representa la velocidad, pero la aceleración, ¿qué me representa? La pendiente, ¿no? La pendiente del gráfico de velocidad versus tiempo me representa la aceleración. Entonces, perfecto, con eso yo puedo trabajar. ¿Ya? Correcto. Entonces, apliquemos. La posición final en X, voy a aplicar esto desde el tiempo 6 en adelante, porque no conozco, desde el 6 a un tiempo t, que sería por aquí. La posición final en X es igual a la posición inicial en X más la VOX por tiempo y más un medio de la aceleración en X por tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Posición final en X, ¿cuánto sería la posición final en X? Si estamos trabajando con vectores, 175i. Es igual a la posición inicial en X. ¿Conozco yo la posición inicial en X aquí? ¿Al tiempo 6? Porque recuerden que estoy aplicando esta ecuación, la ecuación posición final versus tiempo, desde el tiempo 6 en adelante. No la conozco, pero sí puedo encontrarla, ¿no? Porque recuerden que la posición final, bueno, en este caso, recuerden que el desplazamiento se define como posición final menos posición inicial.
Y sabemos que el área bajo la curva me representa el desplazamiento. Yo puedo obtener el desplazamiento al tiempo 6. Y desde 0 a 6, ¿cuánto se desplazó la partícula? Podemos observar aquí. 4 por 5, 20, más 5, 25, ¿no? Entonces la posición final en X sería igual a 25 en Y. ¿Estamos de acuerdo? Más la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X al tiempo 6, ¿cuánto sería? 0, ¿no? Porque la gráfica me dice que al tiempo 6 la partícula está en 0 en el eje de la velocidad y el tiempo tendríamos 6. Y multiplicado por tiempo menos 0, más un medio de la aceleración en X. La aceleración en X, ¿cómo la puedo determinar? Sabemos que la aceleración en X es la pendiente de la tangente. Entonces, para yo encontrar la tangente de esta curva, que sería tangente de teta, en este caso, la tangente de teta, ¿cómo la podríamos encontrar? Tangente de teta es igual al cateto opuesto. La tangente de teta es igual a la aceleración en X, ¿no? Para que no se nos olvide. Entonces esto es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto es? Yo puedo observar cómo saco la pendiente de esta curva, que sería en este caso este ángulo teta de aquí, ¿no? En este caso yo puedo decir que el cateto opuesto es igual a la altura, que en este caso es 5, dividido para ¿quién? Dividido para la base. La base sería de 6 a 8, ¿cuánto sería? 2. Entonces la aceleración en X es igual a 2.5 ¿qué? Metros por segundo cuadrado. Entonces una vez conociendo la aceleración en X, yo puedo multiplicar aquí. Sería un medio por 2.5 multiplicado por tiempo al cuadrado. Esto de aquí sería, por favor, esto sería 2.5 ¿en qué? 2.5 en Y. Porque estamos trabajando de manera vectorial. 2.5 en Y por tiempo al cuadrado. Para sacar el tiempo, realizamos la proyección escalar. ¿Qué me dice la proyección escalar? Como estamos trabajando en una sola dimensión, podemos decir que esto es igual a 175. Esto es igual a 25 más un medio que multiplica 2.5 por tiempo al cuadrado. Entonces yo tengo una ecuación de segundo grado que puedo encontrar ¿qué? Puedo encontrar el tiempo. Me ayudan ya despejando 175 menos 25, me quedaría 150, ¿verdad? 150, 2.5 dividido para 2. ¿Alguien que me ayude? 2.5 dividido para 2, eso es igual a 1.25 más 1.25 por t al cuadrado. Ya, si yo despejo t, ¿a qué es igual? A más menos raíz de quién? De 150 dividido para 1.25. ¿Alguien que me ayude con el tiempo? ¿Alguien está por ahí, chicos? ¿Cuánto queda el tiempo? 10.95. Más menos 10,95. ¿Qué unidades? Segundos, ¿verdad? Entonces, sí. El tiempo t es igual, este tiempo de aquí es igual a 10.95 segundos. ¿Sí? ¿O estoy mal? A ver. Ese tiempo, ¿qué tiempo es? Es desde el tiempo que se demora la partícula desde ir desde dónde a dónde. Desde el tiempo 6 hasta el tiempo t. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces el tiempo total, delta t, es igual. En este caso, podemos decir delta t1 porque es el primer movimiento, más delta t2, que sería el segundo movimiento, más delta t3. Delta t1, ¿cuánto es delta t1? 4 segundos. Más delta t2, de 4 a 6, ¿cuánto es? 2 segundos. Y más delta t3. Delta t3 en este caso tomamos el positivo, que sería más 10.95 segundos. Entonces el delta total que se demora la partícula en recorrer los 200 metros, ¿cuánto sería? 4 segundos más 2, 6 segundos y más 10, 16. ¿Sí? ¿Sale eso? 16.95 segundos. Sí. ¿Sí está bien esta parte de aquí? 175. 175. A ver, serían 175 menos 25. 150, ¿verdad? 150 por 2.
dividido para 2.5, 120. Raíz de eso, 10.95. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Chicos. Sí, profe. Ya. Sí. Ya. A ver, chicos, aquí hay una cosita. Aquí hay una observación. Simplemente una observación, por favor. Porque, recuerden, la posición final, sí, esto es delta x3, no, esto es delta x3. Si le ven aquí. Recuerden que el delta x3 aquí es igual a la posición final menos la posición inicial. Esto vale 175. Es lo mismo que simplemente para corregir. ¿Dónde le podemos poner? Perdón, el desorden. Pero si yo pongo esta ecuación de aquí, bueno, como observación. Si esta ecuación de aquí es posición final en x, si yo paso la posición inicial a la izquierda, posición final en x menos posición inicial en x. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es igual a delta x3. ¿Estamos de acuerdo? Este delta x3 vale 175. Entonces aquí no podemos poner posición final en x 175, no, porque la posición final en x es 200. ¿Estamos de acuerdo? Aquí por favor corregir, esto me acabo de dar cuenta. La posición final en x sería 200, aquí también corregir, esto sería 200, ¿sí? Porque posición final menos posición inicial es igual a delta x3, y eso sí es 175. Entonces ahí sí, por favor, ¿cuánto les queda el tiempo nuevamente? Haciendo esa corrección, aquí sería 175. Esto sería 175. Entonces, ahí sí, ¿cuánto les queda, por favor? 175 dividido para 1.25. Ese sería 170. No sé si me hice entender esa partecita de ahí, que cometí ese pequeño error. Sería raíz de 175 y esto les queda... ¿cuánto? 11.83. Es perfecto, 11.83. 11,83 segundos. ¿Ya? Y aquí les quedaría 17, ¿no? ¿Cuánto les queda? 17.83. Sumando. 17.83. Serían 6 más 11.83. 6 más 11.83. Sí, 17.83 segundos. Perdón. Entonces, ese sería el tiempo que le toma a la partícula recorrer ¿qué? Una distancia de 200 metros. Sí me hice entender por qué aquí no es 175 la posición final en X y es 200. Porque recuerden que el 175 ¿qué es? Desplazamiento, ¿no? Desplazamiento, el delta X3. Pero el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Y eso sí es 175. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Correcto. Entonces aquí podemos anterior, siguiente. Ya, listo. Ahora, ¿qué más me están pidiendo? A ver, me dicen el gráfico, realice la gráfica de la posición en función del tiempo. A ver, ustedes son expertos en esto. Vamos a realizar la gráfica en función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a realizar la gráfica en función del tiempo. Entonces aquí le vamos a subir un poquín. Esta sería la posición en X, ¿no? Esta sería la posición en X. A ver, vamos a escribir. Esta sería la posición en X. ¿En qué unidades? Unidades en metros, ¿no? Y este sería el 0, este sería el origen. A ver, ¿cuáles son los tiempos? Los tiempos son... Uy. Anterior. Esta de siguiente la vamos a borrar. Ya. Ya, los tiempos son 4, 6 y el último tiempo que habíamos obtenido 17.8. El tiempo final. Siguiente, ya. Los 4 son... ¿Los tiempos cuál habíamos dicho? 4 segundos.
Esto es el tiempo. ¿En qué unidades está el tiempo? Serían 4. Este serían 6. Y por acá estaría, por aquí estaría 8. Por acá estaría 17.83 segundos. Ya. Las posiciones. Al tiempo 4, ¿qué posición tiene la partícula? Al tiempo 4. La posición, sabemos que el área bajo la curva me representa el desplazamiento, ¿sí? Y sabemos que el desplazamiento, matemáticamente se define la posición final en X. Es igual, el desplazamiento es igual a la posición final en X menos la posición inicial en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la posición final en X es igual a la posición inicial en X más el desplazamiento en X. ¿Estamos de acuerdo? Ya, veamos. Sabemos que la partícula partió desde el origen, entonces la posición inicial en X es igual a 0. ¿Y cuánto es el desplazamiento? El desplazamiento 1, desde 0 a 4. Desde 0 a 4 podemos observar que el desplazamiento, ¿cuánto es? 4 por 5, 20, ¿no? Que era el primerito, este de aquí. Entonces el desplazamiento al tiempo 4 es 20 segundos, digo 20 metros. Lo vamos a poner por aquí. 20 metros. ¿Ya? 20 metros, ¿ya? Ahora, ¿qué otro punto necesito? Vamos a ir graficando ya. Entonces, a ver, alguien que me ayude. Sí, desde 0 a 4, ¿qué tipo de movimiento yo tenía? Por favor, podemos ver aquí que yo tengo movimiento rectilíneo uniforme. Si vamos a las diapositivas, en el movimiento rectilíneo uniforme para el gráfico posición versus tiempo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación de ¿qué? Una ecuación de primer orden, ¿no? Una ecuación lineal. Entonces, ¿a qué se parece su recta? ¿Sí? Bueno, ¿a qué se parece? Una recta se parece a una recta. Pero la forma de un gráfico o la forma del gráfico que tiene la ecuación posición versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es una recta inclinada, que puede ser hacia arriba o una recta inclinada hacia abajo, ¿no? Además de ser inclinada hacia arriba, ¿de qué depende su inclinación? Depende de la pendiente que me representa la velocidad inicial. Además, el punto de corte es el punto de corte con las ordenadas. ¿Y ese punto de corte de quién depende? Puede estar por abajo del origen, por encima del origen o por debajo del origen. ¿De quién depende? De la posición inicial. Para nuestro caso, ¿qué decimos nosotros? Al tiempo cero, la posición inicial, ¿a qué es igual la posición inicial? Al tiempo cero, cero, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos que es una recta inclinada, que puede ser inclinada hacia arriba o inclinada hacia abajo. ¿De quién depende eso? Depende de la velocidad. En este caso la velocidad es positiva, por lo tanto la inclinación será inclinada hacia arriba. ¿Y cómo me quedaría el gráfico posición versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme de 0 a 4? Me quedaría de la siguiente manera. ¿Están claros, chicos, hasta ahí? ¿Por qué es una recta inclinada hacia arriba? ¿Por qué partió desde el origen? ¿Y por qué al tiempo 4 vale 20? ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que la ecuación para la posición final en X, ¿cómo es la ecuación? Posición inicial en X más la VOX por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto de aquí qué es? Esto es una ecuación de primer orden. Sí, al ser una ecuación de primer orden, ¿cómo se la representamos? El punto de corte es el punto de corte con el eje de las ordenadas, ¿sí? Y la velocidad inicial me representa la pendiente en este caso, que sería la pendiente de la curva que representa la velocidad inicial. Ya, ahora veamos, desde el tiempo 4 hasta el tiempo 6, habíamos dicho nosotros que la partícula se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. Veamos, ¿qué me dicen las diapositivas para la gráfica posición versus tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Aquí tenemos gráfico aceleración versus tiempo. Digo, gráfico velocidad versus tiempo. En primer lugar, su gráfica es una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Su gráfica es una parábola. Puede ser parábola completa, media parábola o una semiparábola. ¿Eso de quién va a depender? Por favor, espérame un momentito. Eso va a depender de quién. ¿De quién depende que sea una parábola completa, media parábola o una semiparábola? Depende de la velocidad, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Que la velocidad inicial, bueno, que la velocidad trazada en cualquier punto de la trayectoria, o digo, que la pendiente trazada en cualquier punto de la trayectoria me representa la velocidad inicial.
Entonces la velocidad inicial define si es una parábola completa, es una media parábola o es una semiparábola. Veamos, para que ustedes me puedan entender a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Vamos a graficar tres curvas. La primera que sea esta, la otra que sea esta de aquí y la otra que sea esta. ¿Ya? Entonces, grafiquemos esa parte de ahí. Si yo grafico, bueno, si yo dibujo la velocidad, sabemos que la velocidad instantánea, ¿qué me representa? Bueno, la pendiente trazada en cualquier punto de la trayectoria en el gráfico posición versus tiempo me representa la velocidad instantánea. Velocidad instantánea 1. Entonces, si yo grafico la velocidad en esta curva de aquí, velocidad, y si yo grafico la velocidad en esta curva de acá, sería de esta manera. En este caso, con velocidad positiva obtengo parábola completa. Con velocidad igual a 0, ¿qué grafico? Media parábola. Y con velocidad menor que 0, ¿sí? Porque la velocidad está hacia abajo, ¿qué grafico? Una semiparábola. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Una vez que hemos visto esta partecita de aquí, veamos qué tenemos acá. Sí. A ver. En este caso, ¿de quién depende que sea parábola completa, semiparábola o media parábola? ¿De quién depende, chicos? Depende de la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en este puntito de aquí? Al tiempo 6. No digo, al tiempo 4. 5, ¿no? 5. Entonces, ¿qué tipo de parábola es? Si la velocidad es positiva. Parábola completa. ¿Estamos de acuerdo? Parábola completa desde dónde a dónde? Desde el tiempo 4 hasta el tiempo 6. ¿Ya? Entonces ya conozco ese dato. Es parábola completa desde el tiempo 4 hasta el tiempo 6. Veamos aquí. Siguiente. Ya. Desde el tiempo 4 hasta el tiempo 6 es parábola completa. Ahora, ¿qué necesitamos? La posición final al tiempo 6. Veamos, sabemos que el desplazamiento, yo conozco el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento 2, delta x2 es igual a la posición final menos la posición inicial. Delta x2, ¿cuánto valía? 5, ¿no? Aquí, 5. Anterior. Delta x2, lo habíamos expresado por aquí, es el área de ese triángulo, base por altura dividido por 2. Sería 5. El delta x2, ¿sí? Sería 5. Aquí es igual, la posición final en X es la que estamos buscando, que no la conozco, menos la posición inicial en X. Nosotros ya habíamos determinado que estamos haciendo desde el tiempo 4 hasta el tiempo 6. La posición final en X anteriormente, ¿cuánto había sido? 20. Entonces la posición final en X es igual a 25. Este punto de aquí sería 20, por aquí vamos a poner la 25. Este punto. Entonces, la partícula desde el tiempo 4 hasta el tiempo 6, que tiene una parábola completa. ¿Estamos de acuerdo? Porque la velocidad es positiva. Ahora, ¿parte del origen o no parte del origen? ¿De quién depende de eso? Veamos aquí en las diapositivas. ¿De quién depende que parta del origen? De la posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial para nosotros? Para nuestro problema, ¿vale? ¿Cuánto vale la posición inicial? Para nosotros vale 20. Entonces, ¿por dónde parte? Por encima del origen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la partícula va a partir desde aquí. Desde aquí. Ya, entonces nosotros sabemos que parte por encima del origen. ¿Qué conocemos además? Que es una parábola completa. Ahora, ¿qué nos hace falta? Si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿De quién depende de eso? De la pendiente, ¿no? O depende en nuestra función matemática. ¿De quién depende que la parábola se abra hacia arriba o se abra hacia abajo? ¿De quién depende, chicos? De la aceleración. Bueno, en palabras para que ustedes nunca se olviden, ¿sí? Entonces, cuando la aceleración es positiva, ¿sí? Cuando la aceleración es positiva, chicos, cuando la aceleración es mayor que 0, cuando la aceleración es menor que 0, ya. Cuando la aceleración es positiva, ¿qué pasa? Es carita feliz, así para que no se olviden. Y cuando la aceleración es menor que 0, es una carita triste, ¿ya? Para que nunca se olviden. Entonces, ¿qué puedo decir aquí o qué puedo expresar? Como la aceleración es positiva, la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, ¿sí?
Entonces, veamos, para nuestro ejercicio, volvamos aquí. Para nuestro ejercicio, ¿cuánto es la aceleración aquí? Sabemos que la aceleración que me representa en el gráfico velocidad versus tiempo, la tangente, ¿verdad? ¿Cuánto vale la tangente de θ en este caso? Es igual a la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? Sería 2. Bueno, la tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí me están entendiendo más o menos? O bueno, ¿sí me están siguiendo? La tangente de θ, de este ángulo de aquí, de este θ de aquí. La tangente de θ es igual al cateto opuesto, que sería 5, sobre el cateto adyacente. ¿Y cuánto es el cateto adyacente? Vale 2. ¿Cuánto es esto? Pero esta tangente, recuerden, ¿no? Si esta velocidad es positiva y podemos observar que la velocidad después de 2 segundos se hizo 0, por lo tanto, podemos decir que la aceleración es negativa, ¿sí? Entonces esto es igual a menos 2.5 metros por segundo al cuadrado. Además, ¿sí? Esta curva, ¿hacia dónde se abre? Esta curva, si yo trazo un sistema de referencia aquí, podemos decir que sabemos que por propiedad de las funciones, la tangente en el segundo cuadrante es negativa, ¿no? Porque la curva se abre hacia la izquierda, por lo tanto la tangente es negativa. Entonces, tenemos otro dato más. ¿Qué tenemos? ¿Qué es una parábola completa? ¿Qué es una parábola que se abre hacia dónde? Habíamos dicho que es una carita triste, si le ven, que se abre hacia arriba, es una carita triste porque la aceleración es menor que 0. Sí, entonces ya, y con eso puedo graficarla. Entonces, yo les recomiendo, chicos, que hagan aquí las tres gráficas. Entonces, desde aquí hasta aquí, vamos a dibujar una parábola completa. A ver, si la velocidad fuera 0, sería una media parábola. ¿Estamos de acuerdo? Si la velocidad fuera negativa, porque aquí yo grafico la velocidad, esta velocidad es 0 porque está en la trayectoria. Si yo grafico aquí la velocidad, en este caso la velocidad sería negativa, ¿sí? Y esta, una velocidad positiva. Así me quedaría. Aquí yo grafico la velocidad y la velocidad es positiva. ¿Cuánto vale la velocidad? 5. Por lo tanto, ¿cuál de las tres gráficas es, por favor? La que me sirve para mi caso que estoy trabajando es esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una parábola completa, ¿sí? Desde el tiempo 4 hasta el tiempo 5. Pero si, para que sea una parábola completa debería graficar la otra parte, ¿no? Pero yo solamente sé que tengo que trabajar desde el tiempo 4 hasta el tiempo 6 y esta parte de acá yo no la necesito. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ahí me están entendiendo. Que es una parábola completa desde el 4 hasta el tiempo 6. Ya. Ahora, veamos. Ustedes con esto que hemos realizado hasta este momento, me pueden decir, sí, en primer lugar, vamos a graficar desde el tiempo 6 hasta el tiempo 17, porque es el mismo movimiento. Sí, regresemos un poquito y aquí tenemos, en primer lugar, ¿qué debemos de conocer para realizar el gráfico posición versus tiempo, ¿sí? Del movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a aquí, debemos de conocer la posición inicial. ¿Sí? Veamos, ¿cuál es la posición inicial? Sabemos que la partícula parte desde la posición inicial que vale en este caso, ¿cuánto vale? Sería 25, ¿verdad? 25. ¿Hasta dónde? La posición final sería ¿cuánto? Entonces, sería la posición final, serían 200, porque ese es el último recorrido. Entonces, sabemos que la partícula se demoró 17.83 segundos hasta recorrer 200 metros. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la partícula al tiempo 17.83 estará en este puntito. Ahora veamos, ¿qué necesito saber? Ya sabemos que la posición inicial es igual a 25 para nuestro caso. ¿Sí? Para nuestro caso es igual a 25. Ahora debo de saber si es que es una parábola completa, es una media parábola o es una semiparábola. ¿Qué más debo de conocer? Que si la parábola se abre hacia arriba o la parábola se abre hacia abajo. ¿De quién va a depender de eso? Va a depender de la aceleración. ¿Cuánto era la aceleración que teníamos aquí? Para esta curva de aquí teníamos una aceleración de 2.5. Como es una aceleración positiva, ¿qué me dice la diapositiva? Y como es una aceleración positiva, la parábola es abierta hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya sé que la parábola no sale del origen, ya sé que la parábola es abierta hacia abajo y además
¿qué necesito saber? Que sea, si es parábola completa, media parábola o semiparábola. ¿De quién va a depender de eso? De la velocidad. Veamos, al tiempo 6, ¿cuál es la velocidad de la partícula al tiempo 6? ¿Sí? La velocidad de la partícula al tiempo 6 es ¿cuánto? 0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando la velocidad de la partícula es 0? Es una... ¿Alguien me puede decir? Es una media parábola. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Correcto, ya. Y como es una media parábola, la aceleración es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la aceleración es positiva, yo tengo que decir que es una carita feliz. Entonces, a ver, vamos a graficar las tres curvas aquí. Vamos a graficar esta. Sería con velocidad positiva. Así, si yo grafico en este punto velocidad positiva, porque sabemos que es una parábola que se abre hacia arriba, velocidad positiva, velocidad cero que estaría por aquí, y velocidad negativa, ¿ya? A ver, perdón, pero estos sí son de sobra. Entonces, esta sería una semiparábola, esta sería una parábola completa que se abriría así, y esta de aquí sería una media parábola, que vendría así. ¿Ya? ¿Cuál de las tres curvas es? Es esta de aquí, porque si yo trazo la pendiente, sabemos que la recta trazada en cualquier punto, o la pendiente trazada en cualquier punto de la trayectoria del gráfico posición-tiempo, la velocidad inicial es igual a 0. Entonces, este sería el gráfico, ¿no? El gráfico me quedaría así, ya uniendo todo esto, y me quedaría así. No sé si hasta ahí ¿alguna inquietud, chicos? ¿Alguna duda cómo se realizan los gráficos posición-tiempo? ¿Sí? Entonces, de esta manera se realizan todos los tipos de gráficos, siempre acudiendo a las ecuaciones y haciendo este tipo de análisis. Espero que les haya quedado claro hasta ahí. ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna inquietud, chicos? Bueno, yo supongo que todo estaría claro porque les estoy preguntando y no me dicen nada. O bueno, el silencio podría decir que no me entendieron nada, que tienen vergüenza de preguntar o que todo estaría claro. Entonces, ese sería el gráfico posición versus tiempo para el movimiento de la partícula que se desplaza con tres movimientos. Sabemos que de aquí a acá, así observando este gráfico, es un movimiento rectilíneo uniforme. Este de aquí sería un MRV retardado y este de aquí sería un MRV acelerado. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el gráfico posición versus tiempo para esa partícula que se mueve hasta ahí. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta aquí? Muy bien, no me gusta cuando se retrocede. Igual, este ejercicio lo pueden revisar en el canal, chicos. Este ya le subí. Entonces pueden revisar este ejercicio en el canal si es que tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Ya? ¿Correcto? A ver, realicemos este ejercicio. A ver, tienen 5 minutitos para analizarlo. Sí, veamos. Me dice, bueno, yo les voy a dar leyendo. Un vagón de tren se mueve en línea recta sobre el eje X, sale de una estación A y llega a una estación B. El vagón parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 4 metros por segundo durante 6 segundos y después a razón de 6 metros por segundo cuadrado hasta que su rapidez es de 48 metros por segundo. El vagón mantiene la misma rapidez hasta que se aproxima a la estación B. Entonces los frenos y el vagón adquiere una desaceleración constante, provocando que se detenga en 6 segundos. Si el tiempo recorrido total de A hasta B es 40 segundos, determina qué distancia se encuentra B de A. Realiza el gráfico posición versus tiempo
velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Por favor, tienen 2 minutos para que piensen, analicen y resuelvan. A ver, ya pasaron los 2 minutos porque eran a las 3:10 y ahorita ya son las 3:12. ¿Alguien resolvió? Chicos, ¿sí están en clases o se fueron? Porque no tengo esa retroalimentación del otro lado. Pareciera que estuviera hablando solito. Y no, Inge, Ah. de mi parte yo estoy copiando. Bueno, copien el ejercicio ya. Me avisan cuando ya, Pues, ya terminen de copiar. Correcto. Sí. yo no sé si es que esta clase está grabada o no, pero estoy copiando por si las mos... No, sí, todas las clases, chicos, son grabadas y una vez que se terminen de la clase, yo les subo al canal y de ahí ya les envío el enlace. Sí, por favor. Pero igual, con todos modos, copien. Perdón, chicos, es que pues me he enfermado un poco con la gripe. ¿Me avisan? Ya terminaron de copiar, ¿verdad? A ver, vamos ahí. Datos primero. A ver si lo hacemos aquí. Datos. Me dice que un vagón de tren se mueve en línea recta sobre el eje X. Ya, entonces vamos a ver si es que lo podemos hacer aquí. Dice que un vagón se mueve en línea recta sobre el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Estás en este punto. Y quiere ir desde un punto A, sale de una estación A hasta una estación B. Hasta una estación B. ¿Ya? Este vagón de tren es como que fuéramos en el trolebús. ¿Ustedes han cogido trolebús? Supongo que sí, ¿no? Yo creo que se desplacen en aviones voladores en Quito. Es como que hayamos cogido el trolebús. Y yo quiero ir desde la parada, supongamos desde la parada Santa Clara hasta la parada La Colón, ¿ya? Aquí estaría la parada Santa Clara y acá estaría la parada La Colón. Correcto. Yo quiero ir desde la parada Santa Clara hasta la parada La Colón. Dicen, entonces, un vagón de tren se mueve en línea recta sobre el eje X, sale de una estación A y llega a una estación B. El vagón parte del reposo. Entonces la velocidad inicial del vagón es igual a 0i. ¿En qué unidades? Metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? El vagón parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 4
metros por segundo. Entonces la aceleración en x es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Durante 6 segundos. ¿Durante qué tiempo? Delta t igual a 6 segundos. ¿Ya? Y después, entonces, aquí justo es como que hay una coma. Y después a razón de 6 metros por segundo. Eso significa que cambió la aceleración. Entonces, veamos. Supongamos que que el tren que salió de la parada Santa Clara, ¿sí? Parte con una velocidad inicial de 0, acelera con una aceleración de 4 metros por segundo durante 6 segundos. Entonces, supongamos que este señor, el señor chofer del trolebús, ¿qué pasó? Llegó y mantuvo la aceleración de aquí hasta acá durante 6 segundos, ¿ya? Justo en este punto. En este puntito, el señor decide meterle más voltios y dice, no, estamos yendo muy lento. Entonces voy a acelerar a que después a una razón de 6 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ver, para un segundo movimiento, bueno, para un segundo intervalo de tiempo. Dice, después a razón de 6 metros por segundo. ¿Qué cambió aquí? La aceleración es igual a 6 metros por segundo cuadrado hasta que su rapidez alcanza 48 metros por segundo. Eso significa que hasta que la velocidad, como estamos hablando de rapidez, podemos decir que el módulo de la velocidad final en x es igual a ¿cuánto? 48 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces, desde el tiempo 6 en adelante, el señor acelera a razón de 6 metros por segundo cuadrado hasta alcanzar una velocidad de 48 metros por segundo. Entonces, supongamos aquí, bueno, esto le vamos a llamar punto C, hasta un punto D, ¿ya? Que está por aquí. En este puntito, que no conozco este tiempo, ¿sí? ¿Con qué aceleración está desplazándose el tren? Con una aceleración de 6 metros por segundo. En este puntito, la velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad es 48 metros por segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Dice, el vagón mantiene la misma rapidez hasta que se aproxima a la estación B. Entonces, cuando el señor del trole observa la parada de la Colón, dice que él mantiene su rapidez hasta que se aproxima. Entonces, supongamos que aquí el señor ya se da cuenta que va a llegar a la estación de la Colón. Entonces, dice que el señor mantiene su rapidez. Estos 48 metros por segundo los mantiene hasta que se aproxima a la estación. Entonces, ¿con qué velocidad se desplazó aquí? Con 48 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Provocando, entonces cuando él observa que ya va a llegar a la estación provocando, a ver, entonces aplica los frenos y el vagón adquiere una desaceleración constante provocando que se detenga en 6 segundos. Entonces cuando el señor aplica los frenos desde este puntito hasta aquí, aplica los frenos y ¿en qué tiempo se detuvo? En un tiempo de 6 segundos, ¿sí? Entonces si el tiempo recorrido total desde A hasta B es 40 segundos, delta T de A hasta B es igual a 6 segundos, me están pidiendo que determine a qué distancia se encuentra B. Entonces, en otras palabras, ¿qué me están pidiendo? La posición final de ¿quién? De la parada de Colón con respecto a la parada de Santa Clara, que en este caso sería A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con esto debemos de trabajar. Entonces, a ver, ¿qué debemos de hacer? Debemos de determinar el gráfico velocidad versus tiempo. O debemos de aplicar cualquiera de las ecuaciones que hemos visto y encontrar, en este caso, la posición final de la partícula desde el tiempo A hasta el tiempo B. Podemos dividirlo en cuántos desplazamientos. Delta x1, delta x2, delta x3 y delta x4. Entonces, sí, la posición final de A, posición final de la parada a la Colón con respecto a qué? Con respecto a la parada A es igual, ¿a qué es igual? La posición final es igual al desplazamiento más la posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, sabemos que la posición inicial en este caso partió desde el origen, entonces la posición final de B con respecto a es igual al delta X. Pero este delta X, ¿a qué es igual?
a delta x1 más delta x2 más delta x3 más delta x4. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Correcto. Entonces, ¿sí? ¿Qué debemos de encontrar? El delta x1, delta x2, delta x3, delta x4. Entonces, trabajemos con eso, con esa información que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, determinemos primero el delta x1. ¿Qué tenemos que no tenemos? Para el primer, tenemos velocidad, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Podemos encontrar, si tenemos velocidad, tenemos aceleración y tenemos tiempo, ¿qué ecuación puedo aplicar? Ecuación posición versus tiempo. Entonces, vamos para el primer movimiento. La posición final en x es igual a la posición inicial en x más la velocidad inicial en x más un medio de la aceleración en x. Bueno, aquí me faltó por el tiempo, ¿no? Más un medio de aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Posición final es lo que yo ando buscando. Bueno, en este caso, posición final en x menos posición inicial en x, eso es delta x, ¿no? Delta x1. La velocidad inicial en x, sabemos que la partícula parte del reposo. Reemplazando esto, la velocidad inicial es igual a 0, más un medio. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración dice que la partícula, bueno, el trole aceleró a razón de 4 metros por segundo. Sería 4. ¿Y en qué tiempo se demoró? 6 segundos. ¿Cuánto vale delta x1, por favor? Un medio dividido para 4 sería 2. Esto sería 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36 por 2. 76. ¿En qué unidades estaría este? 76 y unidades metros. ¿Ya? Correcto, tenemos el delta x1. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el delta x1. Entonces, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Agregar una nueva diapositiva. Espérame. Sí. Duplicar diapositiva. Agregar. ¿Dónde está agregar? Nos vamos a duplicarla. Ay, no. Espérenme un momentito. Ya, espera aquí. Ya. Aquí. Está. Ya. Correcto. Ahí entonces vamos otra vez. ¿Está claro hasta ahí, chicos, para el delta x1? ¿Sí? Ya tenemos el delta x1, ahora encontremos el delta x2. Para el segundo movimiento, la partícula dice que... ¿Qué pasaba con la partícula? Que cambia su aceleración, ¿de dónde? De 4 a 6 metros por segundo. Y mantiene hasta alcanzar una velocidad de ¿cuánto? De 48 metros por segundo. Entonces veamos aquí, en delta x2. ¿Sí? Vamos a encontrar la posición final en x2 es igual a la posición final en x2 menos la posición inicial en x2. Y esto es igual a delta x2. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a delta x2. Pero esto matemáticamente, ¿cómo se define la posición? Esto, sabemos que la posición final en x es igual a la posición inicial en x más la VOX por tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Esto es vector, ¿ya? Entonces, posición final menos posición inicial. Si yo paso esto, la posición inicial a la izquierda, posición final en x menos posición inicial en x es igual a la VOX por tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Sí, esto de aquí sería el delta x2, posición final menos posición inicial. Eso es el desplazamiento, ¿no? Sería delta x2, ¿a qué es igual? La velocidad inicial en x. ¿Cuánto es la velocidad inicial en x? Sabemos que la partícula, ¿qué teníamos aquí? La partícula partió desde el reposo con una aceleración de 4 metros por segundo y mantuvo esa aceleración durante 6 segundos. Pero no conozco la velocidad inicial en este puntito, ¿no? Entonces, en este caso, la velocidad inicial en el punto C sería la velocidad final que tiene la partícula
cuando se desplaza desde A hasta este puntito. Entonces, ¿qué yo necesito? Necesito la velocidad inicial. No la tengo, pero puedo encontrarla. Entonces, aplicando ¿qué ecuación? Velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X más la aceleración en X por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad final en X? Es lo que yo ando buscando. La velocidad inicial en X de la partícula desde 0 a 6 segundos es 0, más la aceleración en X era 4 metros por segundo. ¿Y durante qué tiempo? Durante 6 segundos. Entonces la velocidad final, esto es vector, esto sería unidades en Y, velocidad final en X es igual, si por 4, 24 metros por segundo cuadrado, bueno, metros por segundo en la dirección Y. Entonces, ¿cuánto vale la VOX? Bueno, en este caso, la velocidad inicial en X, sí, en este punto, la velocidad inicial en X en este punto sería la velocidad final que trae la partícula desde A hasta el punto C. Y esa velocidad final, en este caso, es igual a la velocidad inicial. Eso sería 24. 24, ¿no? 24 y. ¿Qué tiempo? ¿Durante qué tiempo estuvo la partícula? En este caso, hasta alcanzar una velocidad, me dice, hasta alcanzar una velocidad de 48 metros por segundo. No conozco el tiempo. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto era la aceleración en este caso? Era 6 segundos, digo 6 metros por segundo cuadrado. ¿En qué unidades en Y? Como no conozco el tiempo, me quedaría así, tiempo cuadrado. Ya, ahora, ¿qué yo puedo hacer aquí, por favor? ¿Conozco el tiempo? No lo conozco, pero ¿puedo encontrarlo? Sí. ¿Cómo puedo encontrarlo? Sabemos que la velocidad final, ¿a qué es igual? A la velocidad inicial más la aceleración en X por tiempo. ¿El tiempo desde dónde a dónde? Porque dice que esta partícula se desplaza hasta alcanzar una velocidad de 48 metros por segundo, que sería el segundo intervalo. Entonces, esta velocidad final sería 48 y es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto era la velocidad inicial en este caso? 24, que es la que pusimos aquí. 24i más la aceleración en X, que sería 6 por tiempo. Sí. Realicemos la proyección escalar de esta cosa que está aquí. Sería 48 es igual a 24 más 6t. 48 menos 24 sería 24, es igual a 6t. ¿Cuánto vale t? T es igual a 4 segundos. ¿Sí? ¿Está bien ese tiempo? 26 por 4, 24. Sí, t es igual a 24. Entonces el delta x2, aquí, ¿a qué sería igual? A 24 en y. ¿Por qué tiempo? 4 segundos más un medio de 6. ¿Por qué tiempo? 4 al cuadrado. Delta x2, ¿a qué sería igual, por favor, el delta x2? 24 por 4. 4 por 4, 16. 4 por 2, 8. Y una 9, ¿no? 24 por 4 sería... ¿Cuánto es? 24 por 4, 96. Más 4 al cuadrado es 16. Dividido para 2. 4 al cuadrado, 16. Dividido para 2, a 8. 6 por 8, 48, ¿verdad? Entonces delta x2 aquí sería 96. Más. ¿Sí estamos bien, chicos? 6 por 8. 6 por 8. ¿Cuánto es 6 por 8? 6 por 8, 40. 48, ¿verdad? Ya, entonces el delta x2, esto es un vector. Bueno, esta es en y, unidades metros. 96 más 48. A ver, tenemos 144. Sería igual a 144 y unidades metros. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? El delta x2, por favor. Ahora, nosotros ya tenemos este desplazamiento, delta x1, delta x2. Ahora, ¿qué nos hace falta? El delta x3 y el delta x4. Entonces, de la misma manera, ¿no? Para el delta x2, ¿qué dice? Sí, entonces, dice que el señor del trolebús mantuvo su velocidad, ¿sí? ¿Durante cuánto? Durante 6 segundos, ¿no? Mantiene esta velocidad con un tiempo de 6 segundos, de 48 metros por segundo. Entonces, hasta llegar a un punto D. Entonces, en este punto D, cuando él dice que ya se aproxima a la parada, él aplica los frenos y hasta que el trole se estaciona. Entonces, para el tercer movimiento, para delta x3, ¿sí? Que no lo conozco, pero lo puedo encontrar. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el dato? Que la velocidad es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. Sabemos que la velocidad, ¿cuánto es? 48 y metros por segundo.
¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el tiempo? 6 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos que para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo encontramos el desplazamiento? La posición final en X es igual a la posición inicial en X más la VOX por tiempo. Si yo esto paso a la izquierda, posición final en X menos posición inicial en X, ¿a qué es igual esto? A VOX por tiempo. ¿Conozco la velocidad? Sí conozco. La velocidad, bueno, esto de aquí es el delta x3, que sería un vector. Esto es igual a la velocidad inicial en X, ¿cuánto sería? 48 en Y. ¿Por qué tiempo? Durante 6 segundos. El delta x3, ¿alguien que me ayude? Por favor. Delta x3 es igual a 6 por 48. Sería 6 por 4, 6 por 8. 6 por 8. ¿Cuánto es 6 por 8? 48. 6 por 4, 24. Más 4. Eso me da 288, ¿verdad? Si no me equivoco. 288 en Y. ¿En qué unidades, por favor? Metros. Eso sería el delta x3. ¿Correcto? Ya, tengo el delta x1, tengo el delta x2 y tengo el delta x3. ¿Qué me hace falta todavía? Me hace falta el delta x4. ¿Sí? Y para el delta x4, ¿qué me dice el señor? Me dice, el ejercicio me dice, ¿sí? Aquí, el vagón, bueno, el señor del trolebús aplica los frenos, ¿sí? Aplica los frenos hasta que el trole se detiene, ¿sí? Aplica los frenos hasta que el trole se detiene. ¿Sí estamos bien? A ver. Dice, y después a razón de ser, el vagón mantiene la rapidez hasta que se aproxima hasta la estación B. Bueno, aquí estaríamos en el delta x. Entonces, aplica los frenos y el vagón quiere una desaceleración constante, provocando que se detenga en 6 segundos. Ya, correcto. Vamos, dice que... Entonces, eso implica que la velocidad para este caso, podemos decir cuáles serían los datos para el último desplazamiento. Los datos, velocidad inicial, ¿cuánto tenemos? 48 metros por segundo. Velocidad final es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Velocidad final es igual a 0. ¿Qué más conocemos? Conocemos el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que se demoró el señor hasta que se detuvo? 6 segundos. ¿Sí? 6 segundos. Aquí decimos que el delta t es 6 segundos. Y ya, ¿y qué me piden? El desplazamiento. Entonces vamos a aplicar la posición final en X es igual a la posición inicial en X más la VOX por tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Vamos a decirle que sí. Y vamos a agregar una nueva diapositiva. A ver qué pasó. Nueva diapositiva. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Entonces, la posición final en X. ¿Qué? Espérenme. Nueva diapositiva. A ver, duplicar diapositiva, nueva diapositiva aquí. Ya, entonces, ¿qué decimos, chicos, hasta ahí? Ya, entonces conocemos, aquí vamos a aplicar esa ecuación para el delta x4, que lo vamos a poner así, que no lo conozco, pero puedo encontrarlo. La posición final en x es igual a la posición inicial en x más la VOX por tiempo más un medio de la aceleración en x como vector por el tiempo al cuadrado. Esto de aquí lo paso a la izquierda, me quedaría que la posición final en x menos la posición inicial en x, ¿a qué es igual? A la VOX por tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Esto de aquí que me representa el delta x4, ¿verdad? Es igual a la VOX por el tiempo
más 1/2 de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, conozco porque era 48. Esto es lo que andamos buscando, delta x4. La velocidad inicial era 48 en i. ¿Conozco el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Durante 6 segundos, ¿verdad? Durante 6 segundos. Más 1/2. ¿Conozco la aceleración? No conozco y conozco el tiempo que es 6 al cuadrado. Ya esto está en i. Entonces, ¿qué me hace falta de aquí? Conocer la aceleración. ¿Pero cómo encuentro la aceleración? Aplicando la ecuación velocidad versus tiempo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. Velocidad final en x es igual a la velocidad inicial más la aceleración en x por el tiempo. Velocidad final 0, 0 en i. La velocidad inicial 48, porque el señor aplica los frenos hasta que el tren se detiene. 48 en i más la aceleración en x. En este caso, ¿conozco la aceleración en x? No conozco, ¿no? Porque eso es lo que ando buscando. ¿Y el tiempo cuánto es? 6 segundos. Esto en i. Realice la proyección escalar, por favor. Puedo hacer la proyección escalar para determinar el tiempo. Le quería que 0 es igual a 48 más la aceleración en x por 6. ¿Ya? ¿Cuánto sale la aceleración en x aquí? Sería 48 menos 48 dividido para 6. Y esto sería 6 por 8, 48. Esto sería menos 8. ¿En qué unidades? En i. Esto es un vector, por favor. Bueno, esto es una escala. Dejémosle 6. Ya después lo expresamos como vector. Sería menos 8 unidades metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Esa sería la aceleración en x. Como vector sería así, ¿no? Aceleración en x es igual a menos 8 y metros por segundo cuadrado. Correcto, entonces yo voy a reemplazar aquí el delta x4 como vector. ¿A cómo sería igual? A 48 en i multiplicado por 6 más 1/2 de ¿cuánto? De menos 6 por 8, 48, ¿verdad? Menos 8 en i multiplicado por 6 al cuadrado. ¿Cuánto sale el delta x4? ¿Alguien que me ayude? 48 por 6. 48 por 6, 288. 288 en i. Aquí sería más por menos de menos, ¿no? 6 al cuadrado 36 por 8 dividido para 2. Menos 144. Menos 144 en i. Unidades metros. 288 menos 144. ¿Cuánto me da eso, por favor? Delta x4 como vector es igual a menos o es igual a 144 en i. Unidades metros. Ya. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido delta x1, delta x2, este de aquí sería delta x4. Delta x1, delta x2, delta x3 y delta x4. Entonces, ¿qué podemos decir? Por favor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué me estaban pidiendo? ¿Qué me pedían? Me estaban pidiendo, me estaban pidiendo el desplazamiento total que se demoró la partícula. O bueno, ¿cuál es la distancia para llegar desde A hasta B? ¿Estamos de acuerdo? Eso me estaban pidiendo. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es a sumarlas, ¿no? Porque habíamos determinado que delta x1 más delta x2 más delta x3 más delta x4, habíamos dicho que es igual a delta x total. Por aquí lo habíamos expresado. Aquí está. ¿Sí? Justo aquí. Delta x total es igual a todos esos desplazamientos. Entonces, la posición final de la ciudad B con respecto a la ciudad A es igual a delta x1 más delta x2 más delta x3 más delta x4. ¿Correcto? Delta x1, ¿cuánto era? Delta x1, ¿alguien que me diga? 72 sí, ¿verdad? 72 sí. Delta x2. Delta x2, ¿por dónde está? 144i. Y delta x3, 288. Y delta x4, 144. Delta x1, 72i.
más delta x2, 144, delta x2, 48, 200, delta x2, 144, más 144, más delta x3, 288, ¿verdad? Delta x3, 288, 288, y más delta x4, 144.000. Ya. ¿A qué es igual esto, por favor? 144 por 2, 288, más 288 y más 72. Esto sería 648 ¿en qué unidades? En metros. Entonces, la ciudad A, desde la ciudad A hasta la ciudad B, ¿qué distancia hay, por favor? 648 metros. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos, hasta aquí, por favor? ¿Estamos de acuerdo? ¿Inquietudes? Sí, pero Ya, lo importante... Lo importante, chicos, es que puedan entender cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Entonces, ya tenemos la primera parte del ejercicio, ¿verdad? Que era la distancia. ¿Qué más me pedían? Realice los gráficos, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración en X versus tiempo. Realicemos primero el más fácil, que sería ¿qué sería? El gráfico aceleración versus tiempo. A ver, vamos a hacerle aquí rapidín. A ver, esto sería así. Me piden la aceleración en X unidades metros por segundo cuadrado. ¿En qué unidades serían segundos? ¿Cuál eran los tiempos? Primero era 4 segundos. Eran 4 tiempos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Ya habíamos sacado los tiempos. Los primeros eran 6 segundos. Bueno, este de aquí era 6 segundos. El otro tiempo, ¿cuánto era? Habíamos sacado 6 segundos. Este era para el primero. Para el segundo, aquí teníamos el delta x2. Posición final por aquí. ¿Qué tiempo reemplazamos aquí en este? Ah, este era 4 segundos, ¿verdad? 24, aquí está. 4 segundos. Este de aquí sería 4 segundos, entonces aquí sería 10, ¿verdad? 6 más 4, 10. Para el tercer intervalo, delta x3. ¿Dónde está delta x3? Delta x3, que sería para este, eran 6 segundos. Sí, 6 segundos. Entonces 10 más 6, 16. Y para el último intervalo de tiempo era, para el delta x4 eran 6 segundos. Entonces 16 más 6, 22. ¿Verdad? Ya, correcto. Entonces sabemos que en el gráfico aceleración versus tiempo, para la primera etapa, la etapa desde el punto A hasta el punto C, desde A hasta C, ¿qué tipo de movimiento es? Sabemos que dice que la partícula acelera a razón de ¿cuánto? A razón de 4 metros por segundo, ¿verdad? Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Sabemos que el gráfico aceleración versus tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, ¿qué es? Es una recta paralela al eje del tiempo, ¿verdad? Como pueden observar aquí. Que puede ser positiva o puede ser negativa.
¿Eso de quién depende? De la aceleración. En este caso, la aceleración es positiva. Porque ¿cuánto valía la aceleración? Dice aceleración en X, 4 metros por segundo. Entonces estaríamos aquí. ¿Sí? Entonces desde el tiempo 0 hasta el tiempo 6. ¿Sí? ¿Con cuánto se movió la partícula? Con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. De 6 a 10, la partícula acelera, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que alcanza ¿qué? Acelera a razón de ¿cuánto? A razón de 6 metros por segundo, hasta que alcance una velocidad de ¿cuánto? De 48 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la aceleración? Aquí el señor acelera. Y como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, entonces, ¿qué podemos decir? Que desde 4 a 10, ¿sí? El señor aceleró con una aceleración de 6 metros por segundo cuadrado. Ahora, ¿qué pasó desde 10 a 16? Dice que el señor mantiene su velocidad, ¿no? Aquí dice que el señor mantiene su velocidad, en este intervalo de aquí mantiene su velocidad hasta que el señor observa que se va a aproximar a la parada B. Entonces, si mantiene su velocidad de 48 metros por segundo, ¿cuánto sería la aceleración de 10 a 16? ¿Alguien que me ayude? Sería 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería 0. ¿Sí? Entonces sería 0. Ya, ¿desde a dónde hasta dónde? Y de 16 a 22, ¿qué pasó con el señor? El señor aplica los frenos y el carro desacelera uniformemente hasta que el vehículo se detiene. Eso quiere decir que la aceleración es negativa. ¿Y cuánto habíamos determinado aquí la aceleración? Menos 8. Entonces estaría por acá abajo. Sería menos 8. ¿Desde dónde a dónde? Desde aquí hasta aquí. ¿Está claro el gráfico de aceleración versus tiempo, chicos? Hasta ahí. Sería esto. Sería esto. Sería esto. Sería esto y sería esto. ¿Está claro, chicos, el gráfico de aceleración versus tiempo para el movimiento de la partícula? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Cómo realizamos el gráfico de aceleración versus tiempo para este tipo de movimiento? ¿Aló? No, pero Ya, correcto. Ahora, realicemos el otro gráfico. El gráfico velocidad versus tiempo, que es otro gráfico que es un gráfico fácil de dibujar. ¿Ya? Ya. Dibujemos los tiempos que ya habíamos sacado. A ver, esto de aquí. Dibujémosles un poquito más elegante. Vamos a dibujar el Bx en función. Las unidades, metros por segundo, el tiempo en segundos. Estas que eran 6. Esto sería 6. Esto sería 10. Esto sería 16. Y esto sería 20. ¿22 será? Ya, pongámosles 22. A ver, sabemos que desde 4 a 6 la partícula parte desde el origen con una velocidad inicial desde 0. ¿Hasta qué? ¿Hasta alcanzar qué velocidad? Hasta el tiempo 6 veamos qué velocidad tenía, se la habíamos sacado, ¿no? Porque recuerden que la velocidad al tiempo 6 habíamos dicho... A ver, ¿dónde la habíamos sacado? Recuerdo que era por aquí. Delta x1... No. No habíamos sacado esa velocidad, ¿verdad? Los datos que teníamos para ese punto eran velocidad inicial. Porque ¿qué necesitamos? Necesitamos la velocidad final al tiempo 6. Conozco el tiempo, conozco la aceleración, conozco la velocidad inicial, por lo tanto puedo encontrar la velocidad final. A ver, vamos a determinar aquí. Sería la velocidad final en x. Es igual a la velocidad inicial en x más la aceleración en x por el tiempo. Velocidad final en x es lo que ando buscando. La velocidad inicial en x es igual a 0.
más la aceleración x, que sería 4, ¿sí? Y el tiempo, ¿durante qué tiempo era? 6 segundos, ¿verdad? Es igual a 24. 24 unidades metros por segundo. Correcto, eran 6 segundos, ¿verdad? Delta x, sí, eran 6 segundos, correcto. Entonces, al tiempo 6, la partícula obtiene una velocidad de 24. ¿Cómo es el gráfico velocidad versus tiempo? El gráfico velocidad versus tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Recuerden, era una recta inclinada hacia arriba, ¿no? Una recta inclinada hacia arriba. ¿Sí pueden ver? Bueno, es una recta inclinada que puede ser inclinada hacia arriba, inclinada hacia abajo. ¿De quién depende de eso? Depende de la aceleración. En este caso, la aceleración para nuestro caso es positiva, por lo tanto es una recta inclinada hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta este punto, el gráfico velocidad versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es una recta inclinada hacia arriba. ¿Aceleración cuánto valía? Me parece que valía 4 metros por segundo cuadrado. Sí, 4 metros por segundo cuadrado. Ahora, desde 6 a 10, ¿qué tipo de movimiento es también? Movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. ¿Con qué aceleración? De 6 segundos. ¿Cuál es la velocidad final al tiempo 10? ¿Le conozco? ¿Conozco o no conozco, chicos? Ya, a este punto de aquí. Sabemos que es una recta inclinada hacia arriba porque la aceleración es positiva. Para el delta x2 que tenemos por aquí, ¿qué necesitaba? Encontrar la velocidad final, ¿no? Delta x2. No conozco la delta x2, pero sí la habíamos determinado porque la partícula alcanzaba una velocidad de 48 metros por segundo, recuerden, sí, 48 metros por segundo. Entonces, la velocidad final en este punto de aquí es 48. Vamos a hacerle más pequeñito porque si no se nos va a salir. Vamos a hacerla por aquí. 48. Entonces, ¿cuál es una recta inclinada hacia arriba? Perfecto. Correcto. Tenemos esto. ¿Ya? Ahora, de 10 a 16, ¿qué pasaba con la partícula? Se movió con una velocidad constante, ¿verdad? ¿Y cómo es el gráfico de velocidad versus tiempo para un MRU? Es una recta paralela al eje del tiempo. ¿Ya? ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo 16. Desde el tiempo 16 al tiempo 22, ¿qué pasó con la partícula? La partícula tiene una velocidad de 48 metros por segundo y la partícula desacelera. ¿Sí? La desaceleración de esta partícula fue a razón de menos 8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, sabemos que en el gráfico velocidad versus tiempo por un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado, la gráfica es una recta inclinada hacia abajo. Y aquí tendríamos el gráfico velocidad versus tiempo. Perdón, que no está rectito. ¿Ya? Entonces, esto de aquí sería la gráfica, chicos. Desde 0 a 6, desde 6 a 10, de 10 a 16 y de 16 hasta 22. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna retroalimentación del otro lado? ¿Aló? ¿Ninguna? ¿Chicos? No. Correcto. ¿Sí está claro, chicos, de cómo se realiza el gráfico? Sí, profe. Ya. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor, es el momento. Ahora, ¿qué nos hace falta el gráfico posesión-tiempo? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes en el ejercicio pasado realizamos el gráfico posesión-tiempo. Por favor, les voy a dejar que realicen ese literal. Y si tienen dudas o preguntas, me escriben, ¿ya? Y yo, a los chicos que me escriben, por lo general yo siempre les ayudo, ¿sí? Los que me piden ayuda en la parte de física, yo siempre, bueno, si estoy libre, les ayudo y si no, pues les ayudo en cuanto llegue a casa. Entonces, chicos, si no tienen alguna duda, alguna inquietud, pues vamos a quedar hasta aquí. Y la otra clase que viene vamos a ver movimiento parabólico y caída libre y hacemos ejercicios, ¿sí? Y la otra semana que viene ya solamente nos dedicaríamos a ejercicios
Y hay cualquier cosa que tengan dudas, inquietudes o preguntas, me comunican, ¿ya? Igual yo voy a estar subiendo más ejercicios correspondientes a mi materia. En base a eso seguiríamos avanzando. Si no tienen más preguntas, chicos, quedaríamos hasta aquí. Ha sido un gusto de mi parte. Hasta luego, ¿ya? Hasta luego, chicos. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Pasen bien. 1, 2, 3, 4. F9.